¿Se han dado cuenta de cómo, a lo largo de la historia, quienes trabajan en silencio casi siempre son tratados como culpables hasta que se demuestre su inocencia? Hoy los llevaré a un salón oficial en la Ciudad de México en 1898, donde una mujer fue puesta contra la pared y decidió no decir ni una sola palabra. Lo que nadie esperaba era que su silencio no fuera debilidad, sino una trampa perfecta para la injusticia. Esta es una historia sobre poder, documentos ocultos y el día en que la humillación pública fue interrumpida por algo que la ciudad no supo cómo manejar. Si les gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbanse ahora y cuéntenme en los comentarios desde dónde las ven, porque este viaje comienza ahora. Ese día empezó con un frío extraño, de esos que no hieren la piel pero que te dejan un poco rígido por dentro. Don Ignacio Robles se despertó antes de la primera campanada de misa y se quedó allí un rato, mirando la chaqueta colgada en la silla como si la tela gruesa fuera una decisión. Ya había asistido a decenas de sesiones en el ayuntamiento, leído inventarios y escuchado a gente importante fingir compasión. Aún así, al abrocharse el último botón de la camisa, sintió una vieja opresión, muy específica, de esas que aparecen cuando se da cuenta de que va a necesitar ser algo más que el notario correcto. En el camino, el sonido de las ruedas sobre las piedras y el olor a humo de las carretas se mezclaron con el recuerdo de su esposa, de 1900. Como ella solía decir que el silencio también es una elección. Intentó apartarlo, como siempre, porque el trabajo era donde se escondía. Pero ese día, su cuerpo no se lo permitió. Entró en el salón ya con el mal presentimiento de que alguien iba a ser aplastado allí dentro. La sala de reuniones estaba dispuesta como un escaparate de orden. Una mesa grande, el libro general abierto, un tintero azul, una campana y aquella urna de madera para los protocolos cerrados en un rincón, como una caja de 1200. Secretos que nadie quería tocar. Había una señora con guantes susurrando con sus colegas, un hombre de bigote fino riendo suavemente, un columnista con bolígrafo y papel esperando que una buena frase se convirtiera en chiste al día siguiente. Ignacio observaba todo con esa mirada técnica que con el tiempo se había convertido en una máscara, pero en su interior registraba lo que nadie decía. Allí, la caridad era a menudo solo una excusa para humillar a los que no tenían apellido. Fue entonces cuando vio a Sofía Alarcón cerca de la mesa, discreta, de porte erguido, con un impecable vestido oscuro, un pesado llavero en el cinturón como si llevara toda su casa colgada. Tenía las manos pequeñas y recientes y notó cómo ocultaba el dolor. Los dedos cerrándose y abriéndose lentamente, como si no quisiera manchar el papel de sangre. En el bolsillo aferraba una libreta de gastos de la casa, y la correa de su bolso parecía más pesada de lo debido, como si sujetara algo con el mismo cuidado, con que se sujeta algo frágil e importante. Ignacio notó su mirada. No era una súplica, era la mirada de alguien que simplemente quería ser tratado como un ser humano, sin tener que mendigar. La acusación no fue un grito, sino una rutina. La administradora interina se aclaró la garganta, ajustó los papeles y habló con ese tono seguro de quien sabe que nadie lo rebatirá. Dijo que había diferencias en el inventario, pequeñas cosas que se acumulaban con el tiempo, y que esto requería una explicación inmediata. Al principio no mencionó el nombre de Sofía, pero todas las miradas ya estaban puestas en ella. Le acercaron el gran libro con un gesto brusco, como si fuera una prueba de culpabilidad. Ignacio sintió que la atmósfera cambiaba. Ese silencio tenso que surge cuando alguien es colocado en el centro sin haber pedido estar allí. Notó risas contenidas, gente acomodándose en sus sillas, el columnista ladeando la cabeza, dispuesto a convertirlo en una nota maliciosa. Sofía lo escuchó todo sin bajar la vista.
Por dentro, el corazón le latía con fuerza, no por miedo al error, sino por el ritual que conocía desde la infancia, el momento en que te piden explicaciones para demostrar que mereces existir en ese espacio. Pensó en su hermano, en la renta atrasada, en las noches que contaba monedas para comprar medicinas. También pensó en la señora de la casa, ya fallecida, y en el cuidado con el que todo se había hecho. Aún así, no dijo nada. No salió ni una palabra, ni para defenderse ni para pedir tiempo. Su silencio no era un desafío, era una decisión. Lo que hizo a continuación fue sencillo, casi demasiado discreto para esa habitación. Abrió su bolso con calma, sintiendo el peso del momento en sus manos, y sacó un sobre negro lacrado. Lo colocó con cuidado sobre la mesa, alineándolo con el gran libro, como si ambos pertenecieran al mismo lugar. El gesto fue firme, sin temblor, y esto lo desconcertó más que cualquier llanto. Sofía entonces levantó la mirada y la fijó en Ignacio. No había allí acusación, ninguna súplica de ayuda. Era una mirada de reconocimiento, como diciendo, ¿sabes qué es esto? Ignacio sintió un nudo en el estómago al ver el sello seco. Conocía esa imagen en relieve tan bien como su propio nombre, porque había sido él quien la había estampado sobre el papel meses atrás. También vio la nota en la esquina, pequeña, precisa, escrita por la mano del difunto. La rutina que usaba como armadura se quebró allí. Volvieron a él recuerdos que había rechazado durante años, situaciones similares, personas silenciosas, papeles que nunca se leían en voz alta. Se dio cuenta de que aquella no era una sesión cualquiera. A su alrededor, algunos intentaban acercarse al sobre, otros susurraban que no era momento para teatros. Sofía permaneció inmóvil. Sabía que si hablaba, perdería. Si ese papel podía hablar, quizá no. E Ignacio comprendió, con una pesadez difícil de explicar, que ahora era él quien debía elegir entre seguir el ritual habitual o interrumpirlo por completo. Ignacio pasó la yema del dedo por el sello como si comprobara su propia culpa. No era solo el sello seco, era la forma en que había sido depositado, el número de protocolo, la forma específica del papel. Pequeñas cosas que solo quienes trabajan en notarías notan desde lejos. Oyó a alguien toser, oyó el raspado de la silla de un compañero contra el suelo y comprendió que si dejaba pasar ese momento, todo volvería a la cruel normalidad de siempre. Por dentro, su primera reacción fue encogerse. Su mente automáticamente hizo los cálculos. Cliente importante perdido, gente que decía que quería atención, su nombre convirtiéndose en la comidilla del pueblo. Por un segundo se vio a sí mismo como el notario que armó un escándalo por una criada, y este miedo, que era a la vez humano y feo, se apoderó de él con fuerza. Al mismo tiempo surgió otro sentimiento, más profundo y antiguo, el recuerdo de su esposa. Había muerto en silencio y él había aprendido a sobrevivir guardando todo en cajones. Pero ese día, al ver a Sofía allí de pie, tratada como sospechosa simplemente por estar allí, sintió una profunda vergüenza, de esas que queman por dentro. No por la acusación en sí, sino porque reconoció el mecanismo, todos confiando en el silencio de quienes no tienen poder. Miró el gran libro, luego las manos cercenadas de Sofía, y comprendió algo simple. Si abría la boca, torcerían cada frase en una confesión. El papel era la única voz que nadie allí podía interrumpir sin comprometerse. Fue entonces cuando pidió la campana, la tocó una vez y solicitó la caja de protocolo sellada en un tono que no era una petición, sino una orden. La frase salió corta, sin adornos, como cuando hablaba cuando quería que el mundo obedeciera las reglas. La reacción fue inmediata, como si alguien hubiera tirado de un hilo invisible. El administrador interino dio un paso rápido, intentando alcanzar el sobre, diciendo que debía revisarse en privado,
por decoro, para no avergonzar al plenario. Un colega colateral, más atrevido, extendió el brazo con la familiaridad de quien siempre consigue lo que quiere, e Ignacio vio que la punta de su dedo casi rozaba el papel. Antes de que ocurriera, cerró la mano sobre el sobre sin demasiada fuerza, la justa para dejar claro que nadie se lo iba a arrebatar. El secretario dudó, mirando a su alrededor, como preguntando con la mirada: ¿está seguro? Un registrador, de esos que viven de los vacíos legales, hizo un comentario sobre la formalidad, diciendo que los anexos requerían cuidado, que la sesión no podía interrumpirse por asuntos privados. Y en medio de todo esto, el columnista ya estaba garabateando con una media sonrisa, como si recibiera un regalo. Sofía permaneció en silencio, pero su cuerpo delataba cosas que no actuaban. Sus respiraciones entrecortadas, su garganta apretada, la forma en que sostenía el cuaderno en su bolso, como si fuera el último pedazo de tierra bajo sus pies. En su interior se repetía que no podía reaccionar, no podía rogar, no podía darles la satisfacción de verla temblar. Recordó al conserje anunciando el desahucio, la última noche con su hermano intentando dormir sin cenar, y una parte de ella quería gritar que era inocente, pero se contuvo, porque sabía que ese papel había sido escrito precisamente para ese tipo de humillación, en ese tipo de habitación, e Ignacio, sintiendo el peso de todas las miradas, comprendió que la sesión estaba a punto de convertirse en una verdadera lucha, no por la verdad, sino por el derecho a leerla. Ignacio caminó hacia la urna de madera con paso mesurado, sintiendo el peso simbólico de aquel objeto más que el físico. Él mismo había supervisado el depósito de decenas de protocolos en su interior a lo largo de los años, tratándolos siempre como una rutina, como un engranaje más de un sistema que funcionaba sin necesidad de pensar en las personas tras los papeles. Al abrirse la tapa, el crujido resonó con más fuerza de la debida en el pasillo, y por un instante nadie dijo nada. Pidió el libro de registro de la urna, comprobó el número con exagerada calma, pasando el dedo por la línea correcta, leyendo en silencio antes de hablar en voz alta. El número coincidía, la fecha coincidía, la firma era inconfundible. Cada detalle confirmaba que aquel apéndice no había aparecido allí por casualidad ni improvisación. Al hacerlo, Ignacio sintió un sudor frío correr por su espalda, no por duda técnica, sino por la clara conciencia de que, a partir de entonces, no habría vuelta atrás. Si se retractaba ahora, no solo sería cobardía, sino fraude por omisión. Anunció que el documento se había presentado debidamente 3 meses antes, conforme a la ley, y que la sesión estaba obligada a escucharlo. Su tono no se elevó, no se convirtió en un discurso, pero transmitió algo que pocos estaban acostumbrados a oír: convicción sin pedir permiso. Sofía escuchó esta parte como si contuviera la respiración, bajo el agua. Sabía que el documento existía, pero escuchar la confirmación pública fue diferente. Fue como si, por primera vez, alguien dijera en voz alta que no estaba sola en esa mesa. Aún así, permaneció inmóvil, porque sabía que aún podían intentar descarrilarlo todo. Y lo intentaron. Uno de los colegas colaterales se levantó demasiado rápido, con un papel doblado en la mano, diciendo que había encontrado un anexo suplementario entre las pertenencias de la casa, algo que necesitaba ser leído antes que nada. Ignacio reconoció el truco al instante. Era viejo, incluso tosco, pero solía funcionar cuando nadie se atrevía a señalar el error. Pidió el papel, lo examinó con los ojos expertos de quien se gana la vida con esto, y la falta de detalle saltó como una mancha. No había marca de agua, ni número de protocolo, nada que lo respaldara como un documento válido. Aún así, hubo murmullos, gente diciendo que
podría pasarse por alto, que el espíritu de la cosa era más importante que el rigor. Ignacio sintió que la ira crecía, no explosiva, sino densa, porque confirmaba todo lo que siempre había fingido no ver. Le devolvió el papel al hombre sin agresividad y declaró, con una claridad casi tajante, que la adenda era nula, que no constaba en ningún libro y que cualquier intento de mezclarla con el procedimiento se registraría en el acta como una irregularidad. La secretaria, pálida, por fin empezó a escribir más deprisa. El columnista hizo una pausa al darse cuenta de que la historia se alejaba de los chistes fáciles. Sofía notó un movimiento extraño cerca de la puerta, alguien susurrando sobre su habitación alquilada, sobre el desahucio, como si quisiera recordarles a todos su lugar. Sintió que se le encendía el rostro, pero se contuvo, porque ya no se trataba de explicar nada. Se trataba de mantenerse firme mientras la verdad, por fin, tomaba forma en el papel. Ignacio sostuvo el sobre abierto un segundo más de lo necesario, como sopesando la verdadera importancia de aquella decisión. Sabía que técnicamente podía solicitar una lectura privada, podía alegar cautela, podía posponerlo todo e irse con su reputación intacta. Este pensamiento le vino de golpe, casi automáticamente, porque se había pasado la vida practicando esa clase de escape elegante. Pero una mirada a Sofía de nuevo bastó para que esa opción se desvaneciera en el acto. Llevaba demasiado tiempo parada, rodeada de miradas que la trataban como un problema, no como una persona. Se dio cuenta de que a nadie allí le interesaba saber la verdad. Solo querían verla explicarse, tropezar con las palabras, agachar la cabeza. Fue en ese momento que Ignacio comprendió algo que lo perturbó profundamente. La sala necesitaba su silencio para funcionar como siempre. Carraspeó. Pidió que constara en acta que la lectura se haría en voz alta, allí mismo, y que cualquier interrupción se consideraría un intento de obstrucción. Algunas cabezas se alzaron sorprendidas. Otras se giraron, buscando un apoyo que no llegó. Cuando empezó a leer, su propia voz le sonó distinta. Ya no era la voz neutra de un notario, sino algo más firme, casi personal, incluso sin cambiar de tono. Las primeras líneas fueron formales, llenas de términos que pocos comprendían del todo, pero que todos reconocían como indiscutibles. Sofía oyó su propio nombre pronunciado en voz alta, completo, sin diminutivos, sin desprecio, y sintió un nudo en la garganta. No se permitió llorar. Allí no. El silencio en la sala se hacía más denso con cada frase, porque ya no había espacio para comentarios secundarios. El periódico hablaba, y hablaba con demasiada autoridad como para ignorarlo. A medida que Ignacio avanzaba en la lectura, sentía algo extraño, casi físico, que se reorganizaba en su interior. Era como si cada párrafo corrigiera no solo una injusticia de ese día, sino pequeñas omisiones acumuladas a lo largo de su carrera. Leyó sobre el nombramiento de Sofía como síndica, sobre el salario fijo, sobre el derecho a una vivienda en la misma casa que ella había mantenido durante años. Leyó despacio, sin prisa, asegurándose de que cada palabra se grabara en el aire antes de pasar a la siguiente. Al llegar a la cláusula sobre palabra reservada, se produjo un movimiento colectivo en la sala, una clara inquietud. Notó que la gente se removía en sus sillas, alguien soltaba una risa nerviosa, otro intentaba susurrar. Ignacio no levantó la vista del papel, leyó exactamente como estaba escrito, que, en caso de insulto público o de una exigencia de explicaciones, Sofía no debía decir nada. La lectura de ese apéndice bastaría para cesar las acusaciones y asegurar el nombramiento. Lo golpeó como un golpe seco. Sofía sintió que sus piernas flaqueaban por un segundo, no por debilidad, sino por un alivio tardío.
Pensó en todas las veces que había ensayado explicaciones sola por la noche y se dio cuenta de que nunca necesitaría usarlas. A su alrededor, nadie sabía muy bien cómo reaccionar. Su ritual se había interrumpido de una forma irreparable. Ya no había forma de pedirle que hablara, porque el propio papel decía que su silencio era suficiente. Y en ese momento, incluso antes de que terminara la lectura, todos comprendieron que ese día no sería recordado como una sesión cualquiera. Ignacio llegó a la parte final del apéndice con la misma precisión que siempre aplicaba a las cifras y los registros, pero por dentro ya no salía indemne. Leer la llamada carga social parecía para muchos de los presentes un detalle secundario, algo casi decorativo. Para él, sin embargo, revelaba la preocupación de la difunta por anticiparse a la maldad del mundo. El texto estipulaba el mantenimiento de una farmacia doméstica para viudas en el barrio, con precios visibles y registros públicos de gastos, todo bajo la responsabilidad directa de Sofía. No se trataba de una caridad fingida, sino de una organización práctica con una obligación de transparencia. Mientras Ignacio leía, se dio cuenta de que la acusación inicial de ausentes perdía todo fundamento. No había malversación, había método, no había secreto, había un registro. Terminó de leer sin artificios, cerró cuidadosamente el papel y declaró claramente que cualquier acusación formulada contra Sofía quedaba automáticamente sobreseída en virtud del apéndice archivado. Solicitó a la secretaria que dejara constancia en acta de la nulidad de la acusación, la invalidez de la enmienda presentada y la ejecución inmediata del nombramiento. La secretaria, ahora seria, escribió sin discusión. Uno de los colegas colaterales intentó argumentar sobre la oportunidad, pero la frase se quedó a media frase al darse cuenta de que nadie lo seguiría. Sofía lo escuchaba todo como si estuviera un poco fuera de sí misma. El corazón le latía con fuerza y sentía un extraño calor subiendo a su rostro, no por vergüenza, sino por algo que parecía justicia llegando tarde. Pensó que ese documento había sido escrito pensando precisamente en ese tipo de personas, en ese tipo de habitación. Y por primera vez no sintió la necesidad de dar explicaciones a nadie. Fue entonces cuando Ignacio hizo algo que no estaba en el texto, pero que formaba parte de la ejecución. Pidió el llavero. El objeto parecía demasiado pequeño para albergar tanto significado, pero al sostenerlo, su peso se hizo evidente. Ignacio se acercó a Sofía con paso firme, ignorando por completo las miradas de reojo, y le puso el llavero en la mano. No hubo discurso, ni aplausos, ni una frase bonita, solo el gesto. Sofía sintió el frío metal contra su piel, marcada por cortes recientes, y tuvo que apretar los dedos para no temblar. No era un símbolo abstracto, era un acceso real, un derecho concreto. Respiró hondo, oliendo la sala, el murmullo contenido, el silencio denso de quienes esperaban algo diferente y perdían. Ignacio regresó a su lugar y declaró que, desde ese momento, Sofía Alarcón ocupaba formalmente el cargo, con todos los derechos y deberes descritos en el apéndice. La sala, que minutos antes parecía a punto de presenciar una humillación, se quedó muda. El cronista ya no escribía. La administradora interina permaneció sentada, rígida, como si la hubieran sacado de su propia narrativa. Sofía permaneció de pie unos segundos más, sosteniendo las llaves, sintiendo el peso del cambio. Sabía que la vida no se convertiría en un cuento de hadas después de esto, pero también sabía, con una certeza tranquila y renovada, que nunca más tendría que agachar la cabeza en ese espacio. La sesión terminó de una forma extraña, casi incómoda. Ignacio tocó el timbre, declaró resueltos los puntos finales y levantó la sesión sin la excesiva formalidad que solía acompañar a las decisiones importantes.
Nadie pidió la palabra. Nadie intentó volver a sacar el tema. La gente empezó a levantarse poco a poco, recogiendo papeles, ajustándose los guantes, como si quisieran irse demasiado rápido antes de que el peso de lo que habían presenciado se hiciera sentir. Sofía se quedó quieta unos segundos, observando el movimiento desordenado, sintiendo un profundo cansancio, como si hubiera pasado por algo mucho más grande que ella misma. Notó miradas curiosas, otras evasivas, algunas llenas de incomodidad. El administrador interino se fue sin mirarla. El empleado de apoyo que intentó pasar el papel falso cambió de rumbo. El columnista pasó a su lado en silencio, sin la ironía que solía mostrar en su rostro. Ignacio recogió cuidadosamente los documentos, como si cada hoja hubiera ganado peso, y por un instante sus ojos se cruzaron con los de Sofía. No hubo intercambio de palabras, pero sí un reconocimiento mutuo de que ese gesto les había costado algo a ambos. A medida que el pasillo se vaciaba por completo, el sonido de las altas puertas al cerrarse resonó como un final definitivo. Sofía respiró hondo, oliendo el aroma a madera vieja y pintura, y se dio cuenta de que aún le temblaban las manos. No de miedo, sino de liberación. Salió del pasillo lentamente, con el llavero atado al cinturón, sintiendo cada paso como una silenciosa confirmación de que había sido real. Afuera, el patio del ayuntamiento parecía el mismo de siempre, pero para Sofía todo estaba un poco fuera de lugar. Los sonidos de la ciudad irrumpieron a la vez, carretas, voces, pasos apresurados, como si el mundo no se hubiera detenido en ese punto de inflexión. Caminó unos metros antes de apoyarse en una columna, necesitando sostener su peso. Su corazón seguía acelerado, su respiración entrecortada y unas repentinas ganas de llorar que contuvo con fuerza. Rápidas imágenes vinieron a su mente. Noches en vela, facturas pagadas en la penumbra, la orden de desahucio doblada en el bolso, su hermano intentando aparentar calma para no preocuparla. Todo eso seguía existiendo, pero había cambiado de ubicación. Las llaves en su cinturón no lo solucionaban todo, pero le garantizaban algo esencial: tierra firme. Vio a dos mujeres del barrio, observándolas desde lejos, susurrando entre sí, y no sintió vergüenza. Sintió algo nuevo, difícil de nombrar, una mezcla de responsabilidad y alivio. Ignacio apareció unos minutos después, cruzando el patio con pasos más lentos de lo habitual. Sentía el cuerpo pesado, como si hubiera envejecido y aligerado a la vez. Sabía que vendrían comentarios, que los clientes pondrían a prueba sus límites, que esta decisión no sería gratuita. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso del arrepentimiento anticipado. Pasó junto a Sofía sin detenerse, solo inclinando ligeramente la cabeza, y continuó. No necesitaba decir nada. Ese día ya había dicho demasiado, y ambos sabían que, a partir de entonces, la vida seguiría adelante, no más fácil, pero sí definitivamente diferente. La casa parecía distinta cuando Sofía entró a última hora de la tarde, aunque era la misma que conocía como la palma de su mano. El crujido de la puerta, el olor a madera vieja mezclado con productos de limpieza, el leve eco de pasos en el pasillo, todo estaba allí, pero ahora reinaba un silencio menos hostil. Cerró la puerta tras ella y se quedó quieta unos segundos, respirando, como si necesitara convencer a su cuerpo de que nadie iba a aparecer exigiéndole explicaciones. Las llaves de su cinturón ya no eran solo una herramienta de trabajo, eran la prueba de que tenía derecho a estar allí. Sofía fue a la cocina, dejó el bolso sobre la mesa y abrió su cuaderno de hábitos. Las páginas estaban llenas de pequeñas notas, gastos de farmacia, parches, reparaciones improvisadas. Pasó el dedo por las líneas, reconociendo cada esfuerzo invisible que ahora tenía justificación. No había tiempo para celebraciones. Ese mismo día empezó a reorganizar la fachada de la casa,
separando lo que podría convertirse en una farmacia casera, limpiando estantes, alineando frascos sencillos. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente funcionaba con una claridad que no había sentido en años. Por primera vez, planificar no parecía un riesgo, parecía una obligación. Mientras trabajaba pensaba en la difunta y en cómo todo había sido previsto. Esto no era un regalo, era una responsabilidad, y eso, extrañamente, le dio una sensación de firmeza en el pecho. Las primeras personas llegaron antes del anochecer. 2 viudas tímidas del barrio estaban en la puerta, preguntando si era cierto que la farmacia iba a reabrir. Sofía confirmó con un simple gesto y las invitó a pasar. No pronunció un discurso, no explicó lo sucedido en el ayuntamiento. Simplemente mostró los precios anotados, abrió el libro de contabilidad y les sirvió como siempre, solo que ahora sin miedo. Las mujeres se marcharon dándole las gracias en voz baja, como si no quisieran llamar la atención. Poco después, una vecina comentó que la administradora interina había sido destituida, y la noticia empezó a circular a la manera típica de la ciudad, fragmentada, distorsionada, pero persistente. Sofía la oyó, pero no respondió. Sabía que vendrían comentarios buenos y malos. Lo importante era que nadie allí pudiera decir, ya que se estaba aprovechando. Cada número estaba registrado. Cada frasco tenía un destino. Cuando por fin cayó la noche, cerró la farmacia. Se sentó sola a la mesa de la cocina y finalmente se dejó vencer por el cansancio. El silencio de la casa no estaba vacío. Tenía muchísimas cosas que hacer, pero también una renovada sensación de seguridad. Al otro lado de la ciudad, Ignacio terminó el día con el mismo peso, diferente en el cuerpo. Sabía que esa decisión ya estaba tomando forma, cobrando vida más allá del papeleo. Y eso, a pesar de todo, le trajo paz. La noticia no fue un gran titular, pero se extendió con una persistencia indetenible. No se reportó como una victoria ni como un escándalo. Corrió de boca en boca como algo que sucedió en el ayuntamiento. Sofía lo notó desde el principio, cuando salió a comprar algunos artículos básicos para la farmacia, y sintió las miradas de los demás. No eran precisamente respetuosas, pero tampoco desconfiadas. Algunos apartaban la mirada, otros saludaban con un gesto rápido y algunos susurraban sin disimularlo. No intentó corregir versiones ni explicar nada. Sabía que, llegados a ese punto, cualquier declaración sería tergiversada de nuevo. Lo importante fue que nadie apareció exigiendo explicaciones, nadie llamó a la puerta exigiendo justificaciones. La farmacia abrió a tiempo. Los precios estaban a la vista. El libro de gastos estaba sobre la mesa para quien quisiera verlo. En la práctica, esto silenció muchas cosas. Más tarde ese mismo día, un empleado subalterno de la Junta apareció solo para confirmar el registro de la cita. Habló poco, lo observó todo con atención y se fue sin hacer preguntas. Para Sofía, eso tenía más peso que cualquier cumplido. Era la confirmación de que el puesto había dejado el salón y había empezado a funcionar en la vida real. Sentía un miedo silencioso de que todo se derrumbara de repente, porque quienes viven al límite durante mucho tiempo aprenden a desconfiar de la estabilidad. Aún así, siguió trabajando, atendiendo a los clientes, tomando notas, limpiando. Cada pequeño gesto era una forma de mantener lo logrado sin tener que pedirlo. Su hermano sintió el impacto más visiblemente. Llegó a casa esa noche con los ojos brillantes, trayendo un pequeño pedido de la imprenta donde estaba aprendiendo el oficio. Le habían pedido que imprimiera unos recibos sencillos para la farmacia, con precios claros y espacio para la fecha y la firma. No era mucho, pero para él significaba un reconocimiento. Contó, algo incómodo, que el nombre de Sofía había sido mencionado allí, no para reírse,
sino como referencia a algo bien hecho. Sofía escuchaba en silencio, sentada a la mesa, sintiendo un nudo en la garganta. No lloró, pero necesitó respirar hondo para que no le fallara la voz al responder. Sabía que su futuro seguiría siendo duro, que ese gesto no borraría años de penurias, pero cambió la balanza. Por primera vez no necesitó esconderse tras ella cuando alguien hablaba de la casa donde vivían. La ciudad, poco a poco, empezó a ajustar su tono. El columnista publicó una nota breve y seca, sin ironía, hablando del cumplimiento de una cláusula testamentaria. Nada más. Aún así, se había dañado la vieja costumbre de exigir humillación como prueba de honestidad. Ignacio observaba todo desde la distancia, leyendo comentarios sarcásticos, sintiendo la frialdad calculada de quien sabe que ha manipulado una vieja estructura. Aún así, no se acobardó. Siguió yendo a la notaría, firmando papeles, pero ahora con una nueva conciencia de sí mismo. Sabía que este caso había sentado un precedente silencioso. Y, aunque nadie lo dijera en voz alta, la ciudad había aprendido, aunque a regañadientes, que el silencio de alguien podía ser protección, no culpa. Incluso con todo funcionando, Sofía no se despertó ligera en los días siguientes. La sensación de alerta no desapareció de la noche a la mañana, porque quienes han vivido mucho tiempo bajo vigilancia aprenden a dormir con un ojo abierto. Siguió revisando cerraduras más de una vez, revisando el libro de gastos antes de acostarse, guardando papeles con un cuidado casi excesivo. A veces, a media tarde, sentía que el corazón se le aceleraba sin motivo aparente, como si alguien estuviera a punto de entrar exigiendo explicaciones atrasadas. Estas sacudidas iban y venían, y aprendió a no luchar contra ellas. Simplemente respiraba hondo y volvía a lo suyo. La rutina de la farmacia la ayudó. Medir medicamentos, anotar gastos, hablar poco y escuchar más. Algunos seguían probando los límites, preguntando detalles innecesarios, como buscando una escapatoria. Sofía respondía con hechos, cifras, nada más. No se defendía, no se justificaba. Por la noche, cuando la casa se quedaba en silencio, el agotamiento emocional la azotaba con fuerza. Se sentaba sola a la mesa y sentía el peso de todo lo que había reprimido durante tanto tiempo. No era pura tristeza ni alegría, era algo más complejo, una mezcla de alivio y miedo a la pérdida. Sabía que este logro no borraba el pasado ni transformaba repentinamente la ciudad en un lugar justo, pero también sabía que algo había cambiado en su interior, la certeza de que ya no necesitaba dar explicaciones para existir. Esto no eliminaba el viejo dolor, pero sí ponía límites claros a lo que los demás podían exigirle. Ignacio, por otro lado, sentía un cansancio similar, aunque de distinta naturaleza. Empezó a notar pequeños distanciamientos en la vida cotidiana, invitaciones que ya no llegaban, conversaciones que se interrumpían al acercarse. Nada explícito, todo muy educado, como era costumbre. Esto lo cansaba más que los ataques directos. A veces, al firmar documentos, recordaba el día de la lectura y sentía una breve punzada, preguntándose por qué había tardado tanto en actuar así. No era un arrepentimiento teatral, era una incomodidad y constante, como una piedrita en el zapato que le recordaba que podría haberlo hecho antes. Aún así, no quería volver atrás. Al contrario, esa experiencia agudizó algo dentro de él, una mayor atención a quienes siempre guardaban silencio en los procesos. Empezó a leer con más atención, a pedir aclaraciones que antes habría dejado pasar, a interrumpir prácticas demasiado normales. No se convirtió en un héroe ni en un revolucionario, solo en alguien menos dispuesto a fingir que no veía. La ciudad continuaba, indiferente en apariencia, pero ajustando detalles aquí y allá.
La casa de Sofía funcionaba, la farmacia estaba abierta, su hermano progresaba en sus estudios, la vida seguía con sus problemas habituales, sus facturas, sus pequeñas inquietudes. Pero todo esto ahora tenía un enfoque diferente. El día en el ayuntamiento no se recordaba constantemente, pero estaba ahí, como una huella discreta, no algo que definiera cada paso, sino algo que nunca podría deshacerse. Con el paso de los meses, ese día en concreto dejó de ser recordado como un hecho aislado y se convirtió en un punto fijo en la memoria de Sofía, algo a lo que accedía inconscientemente. No lo recordaba con euforia ni orgullo exagerado, lo recordaba como una frontera. Cada vez que alguien intentaba cruzarla con preguntas inapropiadas, miradas desconfiadas o comentarios sarcásticos, sentía que su cuerpo reaccionaba antes que su mente, tal como había reaccionado en aquella habitación, firme, contenida, sin necesidad de responder. Se dio cuenta de que ya no tenía esa antigua urgencia de explicarse, de justificar cada decisión, cada gasto, cada retraso. Esto no llegó como una gran liberación, sino como algo más silencioso y duradero. La dignidad dejó de ser una lucha diaria y se convirtió en un cimiento. Aún había días malos, días de agotamiento extremo, días en los que el pasado parecía querer volver por las grietas, sobre todo cuando escaseaba el dinero o cuando alguien insinuaba que había tenido suerte. En esos momentos, Sofía recordaba el sobre que le ponían sobre la mesa y su propia decisión de no hablar. Eso le había pasado factura emocionalmente, pero le había enseñado algo definitivo. Dar explicaciones nunca había sido el problema. El problema era vivir en un lugar donde las explicaciones se usaban como castigo. Nunca le contó toda la historia a nadie, ni siquiera a su hermano. No por secretismo, sino porque no lo necesitaba. Lo que importaba ya era visible en la vida cotidiana. En los libros abiertos, en la casa en funcionamiento, en su forma de caminar por la ciudad sin apartar la mirada. La huella de ese día no era algo para exhibir, era algo que perduraba. Para Ignacio, el significado de ese episodio se reveló aún más lentamente. No se convirtió en una figura pública, ni fue recordado como alguien valiente. Al contrario, muchos trataron lo sucedido como una excepción incómoda, algo que no debía repetirse. Y esto, curiosamente, le confirmó la importancia de lo que había hecho. Con el tiempo, otros apéndices comenzaron a aparecer en los protocolos, escritos con más cuidado, con cláusulas similares, discretas pero firmes. Ignacio se dio cuenta de que el gesto se había extendido sin necesidad de ser anunciado. Empezó a reconocer en los pasillos y en las sesiones el mismo tipo de silencio que Sofía cargó ese día y ya no podía ignorarlo. Esto no lo hizo un hombre más ligero. Al contrario, lo hizo más atento y a veces más cansado, pero también más en paz consigo mismo. En las noches más tranquilas recordaba el sonido de su propia voz leyendo ese apéndice y sentía una extraña mezcla de peso y alivio. Sabía que este había sido uno de esos raros momentos en los que una decisión no podía deshacerse después. La vida seguía sin mucha recompensa. Aún así, cuando sentía la tentación de volver a la cómoda prudencia de antes, le bastaba recordar la habitación en absoluto silencio, esperando lágrimas que nunca llegaron, y el periódico hablando por alguien, a quien nunca se le permitía hablar. Eso bastaba para mantenerlo con los pies en la tierra. Años después, cuando alguien mencionó vagamente ese día, Sofía se dio cuenta de lo selectiva que es la memoria colectiva. Algunos recordaban un documento leído, otros una sesión tensa, otros una decisión inusual. Nadie recordaba lo que realmente importaba, cómo su silencio había sido tratado como culpa hasta el mismo momento en que dejó de serlo. La sencilla placa colocada en el pasillo de la casa no hablaba de victoria ni de justicia poética,
Simplemente registraba la fecha de la lectura, seca, objetiva, casi burocrática. Y eso era precisamente lo que le daba fuerza. La farmacia seguía funcionando, con sus altibajos, como cualquier cosa sostenida por el trabajo de verdad. Su hermano seguía su camino, cometiendo errores, acertando, con menos vergüenza sobre sus hombros de la que habría tenido sin ese punto de inflexión. Sofía envejeció allí, con el cuerpo marcado por el trabajo, la mente más tranquila de lo que jamás imaginó. Todavía había días en que el pasado pesaba, en que el recuerdo de la acusación regresaba como un escalofrío repentino. Pero nunca más volvió acompañado de una sensación de impotencia. El mundo no se volvió más justo. La gente no mejoró. Recién entonces se dio cuenta de que había límites que ya no era necesario negociar. Ignacio continuó su vida de notario hasta el final, sin estatuas, sin homenajes públicos. Cuando murió, años después, no hubo discursos sobre el coraje ni el legado. Aún así, entre los papeles del notario quedaron algunas cláusulas repetidas, copiadas, discretas. Pequeños mecanismos creados para que otras Sofías no tuvieran que explicarse en voz alta ante salas abarrotadas. Quizás nadie relacionaría esto directamente con su nombre, y eso no importaba. Lo que importaba era que ese día en concreto todo había sucedido a la vez. La acusación, el silencio, la lectura, el punto de inflexión. Después, la vida continuó, como siempre, con sus penurias y repeticiones. Pero algo se había movido para siempre. No un sistema entero, ni una ciudad, sino el eje de dos personas que aprendieron, a las malas, que la dignidad no se defiende con palabras improvisadas. Se sostiene cuando alguien decide, aunque sea tarde, hacer que el papel cumpla su promesa. En definitiva, esta no es solo la historia de un documento leído en voz alta, sino del momento exacto en que el silencio dejó de ser culpa y se convirtió en protección. ¿Cuántas personas, incluso hoy, se ven obligadas a justificarse simplemente por existir en espacios que nunca les fueron destinados? Si esta historia te hizo reflexionar, dale a me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con quien necesite escucharlo. Y dime en los comentarios, si estuvieras en esa sala, ¿tendrías el valor de guardar silencio o el mundo te habría arrebatado la voz? Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.